Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y con muchísima energía, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que, créanme, ha estado en boca de todos y con mucha razón. Vamos a desentrañar el misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos hizo suspirar, reír y a veces hasta llorar con Erkencikus, conocida como pájaro soñador en español. Pero no solo nos quedaremos en la superficie del romance en la pantalla, hoy vamos a explorar las profundidades. Vamos a analizar las razones, las posibles causas de por qué aparentemente la verdad sobre su relación se esconde, o al menos, no es del todo revelada al público. Prepárense para un viaje lleno de chismes, rumores, análisis exhaustivos y especulaciones apasionantes. Antes de comenzar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo como este, donde desmenuzamos los secretos más jugosos del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Ya saben, es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante y que les aporte. Así que suscríbanse ahora mismo. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, arranquemos con este análisis. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un relato que se asemeja a un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Dos jóvenes actores, ambos dotados de una belleza innegable y un talento arrollador, se conocen en el set de una serie que, desde su estreno, se convierte en un éxito rotundo. La química entre ellos es innegable, palpable, traspasa la pantalla y cautiva al público. La audiencia se enamora tanto de la pareja que forman sus personajes como de ellos mismos. Los rumores de romance empiezan a circular rápidamente, alimentados por fotos juntos en eventos, gestos cómplices, miradas que hablaban por sí solas, todo parecía indicar que el amor había trascendido la ficción. Y claro, con la inmensa popularidad de Erkencikus, cada movimiento de Can y Demet era analizado al milímetro por los fans y la prensa. Pero como en toda buena historia, no todo es color de rosa. Los medios turcos, conocidos por ser muy intensos y a veces implacables con la vida privada de las celebridades, comenzaron a publicar noticias sobre supuestas peleas, celos y desacuerdos entre la pareja. Algunos rumores sugerían conflictos de ego, otros mencionaban que las agendas de trabajo no les permitían coincidir, y otros más, directamente afirmaban que el amor había llegado a su fin. Sin embargo, siempre existió una gran nebulosa, un halo de misterio, alrededor de los verdaderos motivos de la ruptura. Y aquí es donde surge la pregunta del millón: ¿por qué se oculta la verdad? ¿Qué hay detrás de ese velo de silencio? Una de las teorías más populares y recurrentes es que en el mundo del espectáculo, y especialmente en Turquía, existe una especie de código de silencio. Las agencias de representación, los publicistas, los managers y los mismos actores, a menudo, deciden guardar silencio sobre ciertos temas para proteger la imagen pública de sus clientes. Esto puede ser por una serie de razones estratégicas: evitar escándalos que puedan dañar su reputación, mantener el misterio para generar interés y expectativa, o simplemente para no afectar negativamente las futuras oportunidades laborales. Imaginen el impacto que tendría una supuesta pelea monumental y escandalosa entre Can y Demet en sus carreras. ¿Podrían seguir trabajando juntos en el futuro? ¿Los fans los verían de la misma manera, con la misma ilusión y cariño? La respuesta, con toda probabilidad, sería negativa. Este código de silencio es, en muchos casos, un pacto no escrito que busca salvaguardar la estabilidad profesional de los involucrados. La industria del entretenimiento, y en particular la industria turca de las series, es sumamente competitiva. Los actores, actrices, directores y productores son, en cierta medida, productos que se venden a nivel mundial. Cualquier controversia, cualquier declaración que pueda ser malinterpretada o que genere una mala imagen, podría traducirse en la pérdida de contratos, la cancelación de proyectos o la disminución del interés del público. Por lo tanto, el silencio, en ciertos casos, se convierte en la mejor estrategia para proteger los intereses de todos. Otro factor importante que debemos considerar es la enorme presión mediática. Los medios turcos, como ya mencioné, son conocidos por ser implacables y muy intrusivos en la vida privada de las celebridades. Cualquier error, cualquier desliz en una entrevista, cualquier palabra fuera de lugar, puede ser amplificado y convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Los tabloides y los programas de televisión de chismes están siempre al acecho, buscando la primicia, la noticia sensacionalista que atraiga la atención del público.
Por eso a veces es mucho más fácil y mucho más prudente mantener la calma y evitar entrar en polémicas innecesarias. Decir, por ejemplo, que simplemente la relación no funcionó, que hubo diferencias irreconciliables, es mucho más sencillo que revelar detalles que podrían dañar a ambas partes, que podrían generar un juicio público, o que podrían afectar la imagen de ambos actores. En este contexto, el silencio se convierte en una herramienta de autoprotección, en una forma de evitar la tormenta mediática y de proteger la privacidad de los involucrados. Además, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento es, ante todo, un negocio. Las series turcas y las figuras que las protagonizan son productos que se venden a nivel mundial. Mantener el misterio sobre la vida privada de los actores, mantener la expectativa, el morbo incluso, puede ser una estrategia de marketing muy efectiva, muy calculada. Los fans se mantienen atentos, buscan información, especulan en las redes sociales, debaten teorías sobre lo sucedido, y al final, todo esto beneficia a la serie, a los actores, a los productores y a toda la producción en general. El misterio genera interés, la intriga mantiene a los fans enganchados y, en última instancia, esto se traduce en más audiencia, más ventas, más oportunidades de negocio. En este sentido, la ambigüedad, el silencio, la falta de respuestas claras, pueden ser parte de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para mantener el interés del público y generar más impacto mediático. Ahora bien, ¿qué más podemos deducir de todo esto? Observando la actitud de Can Yaman y de Demet Özdemir después de que terminara la serie Erkencikus, notamos que ambos han seguido caminos profesionales muy diferentes. Can Yaman, conocido por su personalidad fuerte y en ocasiones polémica, ha enfocado su carrera en proyectos internacionales, trabajando en Italia, España y otros países, ganando reconocimiento y construyendo una imagen de actor internacional. Demet Özdemir, por otro lado, ha continuado trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series de televisión y consolidando su carrera como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ha elegido proyectos que le permiten demostrar su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público turco. ¿Intentaron evitar encontrarse en eventos públicos? Hubo un acuerdo tácito entre ellos para no hablar del otro, para no tocar el tema de su relación pasada. Es difícil saberlo con certeza, ya que ambos han sido muy cautos y discretos al respecto. Lo que sí es evidente es que ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación, evitando declaraciones que pudieran avivar los rumores, generar controversia o poner en peligro su reputación. En los pocos eventos públicos en los que han coincidido, han mantenido una distancia prudente, evitando cualquier contacto o gesto que pudiera dar pie a nuevas especulaciones. Han preferido no alimentar el morbo, no alimentar la curiosidad de los medios, y centrarse en sus carreras individuales. También es importante mencionar que en el mundo de las series turcas, los romances que surgen en el set de grabación son bastante comunes. La cercanía a las largas jornadas de trabajo, la intensa carga emocional de los personajes que interpretan, la convivencia constante, todo esto crea un ambiente propicio para que surjan sentimientos, para que se construyan vínculos especiales entre los actores. La pasión que sienten por sus personajes, por sus historias, se mezcla con la atracción física y emocional, y a menudo, esto termina en romances fuera de la pantalla. Pero como en la vida real, no todos los romances terminan en un final feliz. A veces la presión mediática, las expectativas de los fans, las diferencias de personalidad, la incompatibilidad de agendas, o simplemente el desgaste propio de la relación, hacen que el amor se termine. Y en el caso de Can y Demet, parece que eso fue lo que sucedió. Aunque, claro, nunca sabremos la verdad absoluta. Además, recordemos que la industria del entretenimiento turca es muy diferente a la de otros países. Las tradiciones, las costumbres, la mentalidad social, todo influye en la forma en que se manejan las relaciones sentimentales y la vida privada de las celebridades. En Turquía, la vida privada de los famosos es muy valorada y protegida, al menos en la medida de lo posible. Los medios de comunicación y los propios actores suelen ser muy cautelosos al hablar de sus relaciones, para evitar dañar sus carreras, para evitar generar conflictos legales o sociales, o para no exponerse a críticas o juicios públicos. Existe un código de conducta no escrito que obliga a los actores a mantener la compostura, a ser discretos y a evitar cualquier declaración que pueda ser malinterpretada o que pueda perjudicar su imagen. El silencio en este contexto se convierte en una herramienta de defensa, en una forma de proteger la intimidad y de preservar la reputación. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la verdad absoluta, la verdad completa sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, probablemente se quedará en el misterio.
O al menos en el misterio oficial, en el misterio que ambos han decidido mantener. Lo que sí podemos afirmar es que su historia, su química en la pantalla, el éxito de Erkencicus, dejaron una huella imborrable en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. La magia que crearon juntos, la emoción que transmitieron, la conexión que establecieron con el público, es algo que nadie puede negar. Los recuerdos de su amor en la ficción, de sus risas, de sus lágrimas, de sus momentos inolvidables, seguirán vivos en la memoria de sus fans. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras, y que nos han regalado momentos inolvidables con sus personajes. Han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Quizás en algún momento en el futuro sepamos más sobre lo que realmente ocurrió. Quizás no. Pero eso no quita el cariño y la admiración que sentimos por ellos. Quizás con el tiempo alguno de los dos decida romper el silencio, revelar detalles de su relación pasada, compartir su versión de la historia. Pero hasta entonces nos quedaremos con las especulaciones, con los rumores, y con la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Así que, resumiendo, hemos hablado sobre la posible ocultación de la verdad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, explorando diversas teorías, el código de silencio en la industria del entretenimiento turca, la presión mediática que enfrentan las celebridades, las estrategias de marketing que se utilizan para generar interés en las series y sus protagonistas, y las particularidades de la cultura turca en relación con la vida privada y las relaciones sentimentales. Hemos analizado sus trayectorias profesionales posteriores a Erkencicus, y su actitud cautelosa y discreta, y hemos concluido que probablemente nunca sepamos la verdad completa, al menos no la verdad oficial. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado material para reflexionar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que se esconde? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus percepciones, sus opiniones en la sección de comentarios. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos, y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido como este. Activen las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.